Segundo de Crónicas 24, 17, 25. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse ante el rey, y él accedió a todas sus exigencias. Ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, para dar culto a las aserás y a los ídolos. Por esta culpa suya, la cólera del Señor se desencadenó sobre Judá y sobre Jerusalén. El Señor envió a sus profetas para intentar que se convirtieran a él. Comunicaron su mensaje, pero no les escucharon. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y se levantó en medio del pueblo con este mensaje. Esto ha dicho Dios: ¿por qué violáis los mandamientos del Señor? No tendréis prosperidad. Habéis abandonado al Señor, y Él os abandonará también a vosotros. Pero ellos se conjuraron contra Zacarías y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás no tuvo en cuenta el afecto que le había mostrado Jehoiada, padre de Zacarías, y mandó matar a su hijo, que antes de morir exclamó: «Que el Señor lo vea y pida cuentas». Al principio del año siguiente subió contra Joás el ejército arameo. Vinieron contra Judá y Jerusalén, exterminaron de entre el pueblo a todos sus jefes y enviaron todo el botín al rey de Damasco. El ejército arameo vino con pocos hombres, pero el Señor puso en sus manos un ejército muy numeroso, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así los arameos hicieron justicia con Joás. Cuando se marcharon, dejándolo muy enfermo, los cortesanos del rey hicieron una conspiración para vengar la sangre del hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su propio lecho. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Estos son los autores de la conspiración: Zabad, hijo de Simat, la amonita, y Jehozabad, hijo de Simrit, la moabita. Lo relacionado con los hijos de Joás, la gran cantidad de tributos recogidos y la restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del Libro de los Reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Segundo de Crónicas 25. 25 años tenía Amasías cuando empezó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre, que era de Jerusalén, se llamaba Jehoadán. Obró con rectitud a los ojos del Señor, pero no con corazón perfecto. Cuando se consolidó su reinado, mató a los cortesanos que habían asesinado al rey, su padre, pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, porque está escrito en el libro de la ley de Moisés, el mandato del Señor: los padres no morirán a causa de los hijos, ni los hijos a causa de los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Amasías reunió a los de Judá y los distribuyó según las familias, bajo el mando de los jefes de 1000 y de 100, por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los de 20 años para arriba y resultó que eran 300.000 hombres electos, aptos para la guerra, armados de lanza y escudo. Además reclutó en Israel a 100.000 hombres valerosos por 100 talentos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante el rey y le dijo: «Oh rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Porque si sales como si solo la fuerza sirviera en la batalla, Dios te hará fracasar ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para hacer vacilar». Amasías respondió al hombre de Dios: «¿Y qué se va a hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel?». El hombre de Dios contestó: «El Señor puede darte mucho más que eso». Amasías separó las tropas de Efraín que se habían unido a él y las mandó volver a su región, pero ellos se enfurecieron contra Judá y volvieron a su región llenos de ira. Sin embargo, Amasías cobró ánimo y, poniéndose al frente de su pueblo, se dirigió al valle de la Sal, donde causó 10.000 bajas a los hijos de Seir. Los de Judá hicieron prisioneros a otros 10.000, los llevaron a lo alto de la roca y los arrojaron desde allí. Todos se despeñaron. Los de las tropas que Amasías había liberado para que no fueran con él a la batalla, asaltaron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Jorón, mataron a 3.000 personas y se apoderaron de un botín abundante. Cuando volvió de vencer a los edomitas, Amasías llevó los dioses de los hijos de Seir y los constituyó como dioses propios. Se postró ante ellos y quemó incienso en su honor. Por esto se encendió la cólera del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijera: «¿Por qué recurres a unos dioses que no han sido capaces de liberar a su pueblo de tu mano?». Mientras el profeta le interpelaba, el rey le interrumpió: «¿Acaso te hemos constituido consejero del rey? Cállate. ¿Tendré que matarte?». El profeta se calló, pero aún dijo: «Veo que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo».
Amasías, rey de Judá, después de dejarse aconsejar, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, y le dijo: «Ven y nos veremos las caras». Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: «El cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dame tu hija para esposa de mi hijo». Pero pasaron las bestias salvajes del Líbano y pisotearon el cardo. Has derrotado a Edom y se ha engreído tu corazón. Quédate en casa. ¿Por qué tienes que provocar un desastre y perecer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó. Era cosa de Dios que sería entregado en manos de sus enemigos por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron los dos en Bet-Semes, ciudad de Judá. Judá fue derrotado por Israel y tuvo que huir cada uno a su tienda. Y Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz. Lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Se llevó todo el oro y la plata, todos los objetos que había en el templo al cuidado de Obededom, y los tesoros del palacio real y rehenes. Luego se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se alejó del Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén y huyó a Laquís, pero le persiguieron hasta Laquís y allí le dieron muerte. Luego lo transportaron a caballo y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Proverbios 10, 1-21. Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de un padre, pero un hijo necio la tristeza de su madre. De nada aprovechan tesoros ganados con maldad, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja pasar hambre al alma del justo, pero rechaza la codicia de los malvados. Palma indolente hace mendigo, pero mano laboriosa hace ricos. Quien reúne en verano es hombre prudente, quien se duerme en la siega quedará avergonzado. Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero boca de malvado encubre violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre de los malvados se pudre. Quien tiene corazón sabio acoge los preceptos, y el de labios necios se arruina. Quien anda honestamente anda seguro, pero el que retuerce sus caminos es descubierto. Quien cierra los ojos provoca pesares, y el de labios necios se arruina. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio suscita querellas, pero el amor cubre todas las culpas. La sabiduría se encuentra en labios del inteligente y la vara en la espalda del falto de inteligencia. Los sabios atesoran saber, pero la boca del necio infortunio inmediato. La hacienda del rico es su fortaleza, el infortunio de los pobres su miseria. El salario del justo es la vida, la ganancia del malvado el pecado. Camina hacia la vida quien guarda instrucción, mas quien abandona la corrección anda perdido. Labios mentirosos ocultan odio, y quien difunde calumnia es necio. En el mucho hablar no faltan culpas, pero el que modera sus labios es inteligente. Plata refinada es la lengua del justo, el corazón de los malvados vale poco. Los labios del justo guían a muchos, pero los necios, con su falta de inteligencia, van a la muerte. Hechos 14, 1-23. En Iconio entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran muchedumbre de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Permanecieron bastante tiempo actuando con valentía en el Señor, que les concedía obrar por sus manos milagros y prodigios, acreditando así la predicación de su gracia. La muchedumbre de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Como se produjo un violento movimiento de gentiles y de judíos con sus jefes para injuriarles y apedrearles, al enterarse huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la región de alrededor, y allí anunciaban el Evangelio. En Listra se hallaba sentado un hombre inválido de los pies, cojo desde el seno materno, que jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual le miró fijamente y viendo que tenía fe para ser salvado, dijo con fuerte voz: «Ponte de pie, derecho». Él dio un salto y empezó a caminar. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en licaónico: «Los dioses han bajado hasta nosotros en forma humana», y llamaban a Bernabé Zeus y Hermes a Pablo.
porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, acompañado de la gente, trajo toros y guirnaldas ante las puertas y pretendía ofrecerles un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron la ropa y corrieron hacia la multitud diciendo a voces: «Hombres, ¿qué es lo que hacéis? También nosotros somos hombres mortales como vosotros, y os predicamos que os convirtáis de estas cosas falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviaros desde el cielo lluvias y estaciones repletas de fruto, y llenándoos de alimento y de alegría el corazón». Con estas palabras, a duras penas, disuadieron a la multitud de ofrecerles sacrificios. Vinieron entonces de Antioquía y de Iconio unos judíos que sedujeron a la muchedumbre, de modo que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndole muerto. Pero rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y hacer numerosos discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendaron al Señor en quien habían creído.